la historia también dice en cierta forma que las cartas que Juan escribe estaban dirigidas a los discípulos de Asia Menor, que actualmente es Turquía, quienes recibieron la palabra cuando muere Esteban. ¿Y por qué recibieron la palabra? Porque al morir Esteban, ¿qué pasó con los cristianos de la época? Se dispersaron y llegaron hasta Turquía, que en ese tiempo era Asia Menor, y pudieron entregar la palabra en ese lugar. Entonces, lo que hace Juan a través de sus cartas es abrir nuestros ojos a que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. El único camino que nos va a ayudar a adquirir la salvación que tanto anhelamos cada uno de nosotros. Y lo primero que vamos a leer es Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 7. Y dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros lo hemos visto. Damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Amén? ¿No le da un aplauso a usted esa palabra? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así como me dan ganas de saltar, de gritar. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza, como decía hace un rato atrás, no me acuerdo si lo dijo Yuri o Robinson, de naturaleza somos pecadores, humanamente. Entonces, si tenemos la sangre de Cristo que nos libra de pecado, ¿por qué no ocuparla? ¿Por qué no sacar provecho de ese regalo tan hermoso que Dios nos dio? Mire, y lo primero que les voy a decir, que dice aquí en la palabra, que Jesús es el Verbo. Y el Verbo, cuando dice que es el Verbo que da vida, es el Hijo hecho hombre. Se refiere a Él como Verbo porque testifica al Padre. Por eso es el Verbo, porque Jesús hizo todo lo que el Padre dijo. No solamente habló del Padre, sino que en cada acción que Él manifestó, siempre lo hacía de acuerdo a lo que el Señor le indicaba. Tanto cierto en lo que hablaba como en lo que actuaba. Es la promesa de Dios. Nuestro Jesús, que es el Verbo, es la salvación hecha carne. Por eso, su palabra dice que es el Verbo que da vida, porque a través de la muerte de Jesús nosotros tuvimos vida. Amén. Porque antes de conocerlo estábamos en muerte, estábamos muertos en vida. Y cuando le conocemos somos vivificados. Entonces en este momento es donde usted testifica a otros y anuncia la vida eterna que hay a través de Jesús. Esa es la esencia del Evangelio. A veces nos damos tantas vueltas para compartir a otros de Jesús, cuando su esencia es tan solo decir que Jesús es el Verbo. Y esa es la esencia para que otros tengan salvación. El testimonio que tú tienes en tu vida de pasar de la muerte en vida a ser vivificado a través de Jesús, ese es tu testimonio. Así es como tú tienes que vivir todos los días, constantemente. Esa esencia del Evangelio, que es conocer la sana doctrina de Jesús y que todos seamos conocedores de la salvación.
Que la salvación no sea un mito, ni que tampoco sea un dicho o un escrito que yo tenga colgado en mi pared, sino que la salvación sea la verdad en ti. Que la salvación sea testificada a través de ti, con cada milagro que ocurre en tu vida. Mire, y la salvación es el escape a nuestras malas decisiones, a nuestras malas prácticas, a la duda. Eso hace la salvación, te hace creer en Jesús. Los milagros que uno vive todos los días en su vida es el testimonio que tú entregas y es lo que otros van a escuchar y necesitan escuchar para confiar en que hay un Dios poderoso. Si tú no testificas, si te callas, los demás no van a saber que existe un Dios verdadero. La gente no va a conocer el verdadero poder que hay a través de la sangre de Cristo. Mire, lo segundo que habla también esta palabra es con respecto a la comunión. Dice en el versículo 3, en la parte final, dice: y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Comunión es unión, es tener un vínculo con alguien, es un lazo, una conexión especial, es una alianza, es una relación. Eso es comunión. Entonces ahora usted pregúntese, ¿yo tengo comunión con el Padre? ¿Tengo ese lazo especial con el Hijo? ¿Me estoy relacionando todos los días con Él? Comunión con el Padre y su Hijo. Jesús dijo en Juan 14, del 6 en adelante, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que todos hemos escuchado y hemos leído esta palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Y saben por qué dijo eso? Porque Jesús, el Verbo, había sido hecho hombre. Entonces, si conocieron a Jesús, conocían al Padre. Entonces, si usted conoce a Jesús, conoce al Padre. Y tiene que tener comunión con el Padre y con el Hijo. Mire, y luego viene en el versículo 8. Aquí Felipe anduvo medio guateando, Felipe. Quiso aportar, como dicen por ahí, pero arruinó. Dice: pero Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Guateó, ¿cierto? Guateó porque Jesús ya le estaba diciendo: si me conoces a mí, conoces al Padre. Dígalo: si conozco a Jesús, conozco al Padre. Jesús le contestó: pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Amén. Amén. Entonces nosotros podemos decir que conozco a Jesús y que conozco al Padre. Hágase esa pregunta, o sea, tengamos esa relación y esa unión con el Hijo y con el Padre. Si quiero llegar al Padre y siento que no lo conozco, busco a Jesús. Su palabra decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y ese versículo es ultra conocido por todos nosotros. En todas partes lo podemos encontrar y sentir. O sea, si usted no tiene comunión con el Padre, es porque no conoce al Hijo. Si no tenemos comunión con Dios como Padre, no conocemos al Hijo, a Jesús. Y Jesús ha venido a transformar nuestra vida.
Su palabra dice, tan solo una gota de su sangre puede transformar mi vida, puede sanarme, puede cambiarme. Pero si no ha ocurrido de esa forma es porque no conocemos a Jesús. Y si no conocemos a Jesús, no conocemos al Padre. Entonces tenemos que buscar esa comunión con Jesús. Tenemos que buscar esa comunión con Jesús para llegar al Padre. Tenemos que conocer con profundidad, porque Él está en el Padre. Mire, y en el versículo un poco más adelante, en el 20, dice, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Amén. Esa es una promesa que Jesús les da y a los discípulos. Les dice, se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Entonces, si yo tengo comunión con Jesús, debo reconocer que estoy en el Padre. Y si estoy en el Padre y estoy con Jesús, Jesús está conmigo. Amén. Y Jesús también se refiere al Espíritu Santo. Porque cuando Él les dice que Él va a estar con los discípulos, en este caso, si lo miramos aquí entre nosotros, que Él va a estar con nosotros, quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Dice, debemos reconocer al Espíritu Santo porque Él se va a manifestar entre nosotros. Entonces, en resumen, debemos estar unidos a Jesús para tener comunión con el Padre y podamos reconocer la voz del Espíritu Santo. Debemos reconocer esa voz. Debemos reconocer al Espíritu Santo cuando nos llama, cuando nos advierte, cuando nos corrige, cuando nos dice, oye, vuelve al camino. Debemos reconocer la voz del Espíritu Santo. Si estamos en Jesús, vamos a reconocer esa voz. Por eso busquemos día a día la comunión con Dios, Padre, con Jesús y con su Espíritu. Mire, vamos a seguir con la confesión de los pecados. Y aquí, esta parte es media difícil. A todos nos cuesta confesar nuestros pecados. ¿O a mí nomás? A mí nomás parece. A todos nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a veces se levanta el orgullo. Y el orgullo no nos permite reconocer nuestra equivocación. El orgullo no nos permite reconocer nuestro error. El orgullo no nos permite reconocer que hemos estado fallando. Vamos a leer Primera de Juan, del 8 al 10, donde dice, si afirmamos que no tenemos pecado, dígalo, leámoslo juntos, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si yo digo que soy santa, 3 veces santa y que en mí no hay pecado, estoy mintiendo. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Humanamente somos pecadores. Por lo tanto, nunca podemos decir que no hay pecado en nosotros, porque estaríamos mintiendo y estaríamos yendo en contra de la palabra. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Entonces esta es la parte más incómoda de nuestra vida como cristianos. Es incómodo decir que somos pecadores, pero es la verdad. Humanamente somos pecadores. Debemos reconocer el pecado en nosotros. Debemos ser capaces de confesar ese pecado y de sacarlo a la luz. Porque cuando no lo sacamos a la luz es cuando somos dañados nosotros mismos. Y aquí está en futuro porque dice, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso quiere decir que siempre, siempre el Señor nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero cuando usted tiene convicción de pecado, si usted se arrepiente de convicción, de verdad, de corazón, el Señor lo perdonará y lo limpiará de toda maldad. Pero si usted se arrepiente porque hay que arrepentirse nomás, porque el líder le dijo, o porque el pastor le dijo,
o porque alguien lo confrontó y le dijo, ¿sabes qué? Estás en pecado, y usted ahí se arrepiente, pero de corazón no lo siente, está viviendo una fantasía. Es solamente para aparentar algo. El pecado lo reconoces cuando eres más carne que espíritu. Cuando te gusta más ver Disney Plus, puse yo aquí, que leer la palabra. O Netflix, no sé, Amazon Prime. ¿Para qué estamos con cosas si a veces preferimos ver una serie, ver una película, en vez de estudiar la palabra del Señor? Cuando te da lata ir a la célula o a la fiesta, ahí estás más en tu carne. Cuando miras al hombre o a la mujer y no a lo que Dios quiere enseñar a través de esa persona. Cuando llegas tarde, donde Dios es prioridad. Tu célula empieza a las 8, pero tú llegas a las 8:15. Estás en pecado, porque no estás poniendo a Dios en primer lugar. Cuando no quieres estar en la célula, y si aquí hay alguien que no tiene célula, porque no ha tenido la oportunidad de buscar un líder, mire aquí a su alrededor. Hay muchos líderes, muchos pastores que estarían dispuestos a recibirlo en su célula, para que usted aprenda más del Señor, para que usted se acerque más a Dios, para que tenga esa comunión con el Hijo y con el Padre. En fin, hay tantas cosas que pueden haber en nosotros como pecado, que la comunión con Dios y con su Hijo es la que nos va a hacer tener convicción de ello. Es saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Humanamente siempre estamos tentados y arrastrados por el pecado. Pero la gracia de Jesús es suficiente para sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Porque eso dice su palabra. Decía más arriba, a ver. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciaremos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó. Jesús se manifestó aquí en la tierra. Y no se manifestó en vano, se manifestó para que todos nosotros los pecadores pudiéramos ser salvos a través de Él. Y es su gracia. Mire, es su gracia, no miremos por debajo la gracia de Jesús. La gracia de Jesús es la que nos permite hoy día estar aquí. La gracia de Jesús es la que nos permite llegar directo al Padre. Ya hemos leído tantas veces en Levíticos que el pueblo de Israel necesitaba a los sacerdotes para llegar al Padre, para conectar con Dios. ¿Y usted aquí qué necesita? Necesita conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús para tener comunión con el Padre. Y por esto tenemos que renunciar al orgullo. Y le vuelvo a decir, la principal causa por la cual nosotros no reconocemos el pecado en nosotros es porque hay orgullo. Y alguno podrá decir, no, si en mí no hay orgullo, Pero si tiene pecado y no ha sido capaz de reconocerlo y renunciar a él, es porque hay orgullo. Entonces tenemos que renunciar al orgullo. El orgullo no nos deja ver el pecado que hay en nosotros. Mire, si aquí no hay nadie santo, desde los pastores para abajo, no hay nadie santo. Todos somos pecadores. Y cuando usted se da cuenta de eso, quita el altar al hombre y a la mujer. Usted no puede poner en un altar al líder o al pastor. Usted tiene que tener un altar solo para Dios, para Jesús y su Espíritu. Amén. Levante un aplauso al Señor porque ese tiene que ser su altar. Su altar no puede ser su pastor o su líder. Su altar tiene que ser Dios, Jesús y el Espíritu Santo. En Él es en quien nosotros creemos. Conozcamos a Jesús para llegar al Padre. Mire, y el último versículo que vamos a ver es Efesios 2, del 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, diga así, dé un aplauso más fuerte. Dios es rico en misericordia. Uy, qué buena onda el Señor.
es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Por gracia hemos sido salvados. ¿Por qué cree usted que Adán y Eva no vinieron de vuelta enseguida al paraíso? Porque fueron orgullosos. No reconocieron su pecado. ¿Qué hizo Adán? ¿Le echó la culpa a quién? A la Eva, ¿cierto? ¿Y qué hizo la Eva? ¿A quién le echó la culpa a la Eva? A la serpiente. Entonces ellos nunca reconocieron su pecado, por eso no pudieron volver. No pudieron volver al lugar tan apreciado que les tenía el Señor. Entonces hoy día nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer como iglesia, usted como discípulo del Señor, es renunciar al orgullo, para que el Espíritu Santo le dé convicción de su pecado y pueda tener comunión con Jesús, con el Padre, y pueda reconocer la voz del Espíritu Santo. Es muy importante que reconozcamos la voz del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar. Si usted no reconoce la voz del Espíritu, va a escuchar cualquier otra voz. Va a escuchar la voz del hombre, va a escuchar la voz de las corrientes religiosas que puedan haber, va a escuchar cualquier voz, menos la del Espíritu. Amén. Así que, iglesia, nos ponemos de pie y lo invito a que se coloque en actitud de oración. Y mire, nos vamos a arrodillar hoy día como iglesia. Yo lo invito a todos que nos arrodillemos. Y mientras usted está ahí arrodillado, lo primero que vamos a hacer es renunciar al orgullo. Renuncie al orgullo. Reconózcalo que está en usted.